Hola, en esta lección vamos a hacer una introducción a la regresión logística. ¿Qué cosa es la regresión logística? La regresión logística es una técnica de estimación estadística que se emplea cuando nuestra variable dependiente es una variable categórica o cualitativa. Existen dos tipos de modelos de regresión logística. La regresión logística binomial, cuando nuestra variable dependiente categórica es dicotómica, es decir, por ejemplo, tiene valores como sí, no, ocurre o no ocurre un evento, es verdadero o falso, etc. O modelos de regresión logística multinomial, cuando nuestra variable dependiente categórica tiene tres o más categorías, por ejemplo, bueno, regular, malo, soltero, casado, conviviente, separado, etc. En esta lección nos concentraremos en las características de la regresión logística binomial. Vamos a usar un subconjunto de datos y de variables de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2017 realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La base de datos y libro de códigos puede descargarse del enlace que se encuentra en el PDF subido en el Classroom o del mismo Classroom. Esta base de datos tiene las variables que se muestran en la diapositiva. Vamos a analizar como variable dependiente el uso de anticonceptivos modernos. A partir de los datos correspondientes a las mujeres que han sido activas sexualmente en el mes anterior de la encuesta, podemos calcular la siguiente tabla cruzada. El uso de anticonceptivos modernos según el área urbana o rural. Entonces, de las 20.547 mujeres que han tenido actividad sexual en el mes anterior de la encuesta, observamos que 12.860 han usado algún método anticonceptivo moderno y 7.687 no lo han hecho. Vamos a repasar algunos conceptos que son centrales en el análisis de la regresión logística. El primer concepto es el de probabilidad. Una probabilidad es una medida que nos indica qué tan posible es que ocurra un evento y se calcula mediante la división de las veces en que ocurre el evento específico sobre el total de eventos que se observa. La fórmula para la probabilidad es phi, que es el símbolo de la probabilidad, es igual a el número de veces que ocurre el evento que estamos analizando sobre el total de eventos que observamos. Las probabilidades oscilan o varían entre 0 y 1. De acuerdo con los datos de la tabla 1 que vimos en la diapositiva anterior, la probabilidad de encontrar a una mujer sexualmente activa que use métodos anticonceptivos modernos es de 12.860 sobre 20.547, es decir, 0.623. Podemos convertir la probabilidad en porcentajes multiplicando por 100. Entonces, el porcentaje de mujeres que usan métodos anticonceptivos modernos en nuestra tabla es del 62.3%. El siguiente concepto es el de odds o posibilidades. Odds es una palabra en inglés que significa posibilidades, que es otra manera de representar la misma idea que una probabilidad. Mide la posibilidad de que ocurra un evento en relación a la posibilidad de que este evento no ocurra. Los odds se calculan de la siguiente manera: la probabilidad de que ocurra el evento sobre la probabilidad de que ese evento no ocurra. En nuestro ejemplo, los odds para el mismo evento, es decir, la probabilidad de que una mujer use métodos anticonceptivos modernos, es de 1.67. Ello nos indica que por cada mujer que no usa métodos modernos, hay 1.67 mujeres que sí lo hacen. Otra forma de decirlo es que 1.67 veces más probable encontrar a una mujer que use métodos modernos que a una que no lo haga. A diferencia de las probabilidades que varían de 0 a 1, los odds o las posibilidades varían entre 0 y más infinito. El tercer concepto que vamos a observar o analizar es los odds ratio o ventaja relativa. Los odds ratio pueden interpretarse como una medida de asociación entre dos variables.
mide la posibilidad de que un evento ocurra dependiendo de la presencia o ausencia de otra condición. Por ejemplo, la posibilidad que se usen métodos anticonceptivos en función del área de residencia urbana o rural. En este caso estamos considerando el área urbana. Los odds ratio del uso de métodos anticonceptivos en zonas urbanas respecto a zonas rurales es de 1.51. En este ejemplo, usar métodos anticonceptivos modernos respecto de no usarlos es 1.51 veces mayor en zonas urbanas que en zonas rurales. Los odds ratio pueden usarse como una medida de asociación. Un odds ratio igual a 1 indica que no hay asociación, es decir, que las posibilidades de ocurrencia del evento son las mismas independientemente de la condición que estamos controlando. En nuestro ejemplo es el área urbana o rural. Un odds ratio mayor a 1 significa una asociación positiva, es decir, las posibilidades se incrementan ante la presencia de la segunda condición. En este caso, las posibilidades de usar un método anticonceptivo se incrementan en zonas urbanas respecto de zonas rurales. Un odds ratio menor a 1 indica más bien una asociación inversa. Es posible convertir un odds ratio en una probabilidad de la siguiente manera. La probabilidad es igual a los odds ratio sobre los odds ratio más 1. Por ejemplo, los odds ratio de usar métodos anticonceptivos en zonas urbanas respecto de zonas rurales se pueden convertir en una probabilidad usando esa fórmula. Entonces, un odds ratio de 1.51 equivale a una probabilidad de 0.601 o de 60.2%. Y finalmente, otro concepto importante en la regresión logística es el logaritmo natural o neperiano. Como sabemos, un logaritmo es el exponente o potencia a la cual debe elevarse una base para obtener un número determinado. En el caso de los logaritmos neperianos o naturales, la base es el número e o la constante de Neper, cuyo valor aproximado es 2.71, 82, 81, 82, 84, 59, etcétera, etcétera. Tiene una cantidad muy grande o infinita de decimales. ¿Cuál es la utilidad de las transformaciones logarítmicas en un análisis de regresión logística? Las transformaciones logarítmicas son útiles si tomamos en cuenta que una probabilidad varía entre 0 y 1. Un odds varía entre 0 y más infinito. En cambio, un logaritmo natural varía entre menos y más infinito. Y esta propiedad es muy útil en el caso del análisis de regresión, como veremos a continuación. El modelo de regresión logística binomial se representa mediante la siguiente ecuación. Es una ecuación para un modelo de regresión logística donde tenemos una sola variable independiente, es decir, un modelo de regresión logística simple. En este caso, el coeficiente b sub 1 mide el efecto de la variable x1 en el logaritmo natural de los odds o de las posibilidades de la variable dependiente del evento que estamos analizando. En nuestro ejemplo, nuestra variable dependiente es el uso o no de métodos anticonceptivos y nuestra variable independiente es el vivir o no en una zona urbana o rural, o vivir o no en una zona urbana. Entonces, el coeficiente b sub 1 mide el efecto de vivir en una zona urbana o rural sobre el logaritmo natural de las posibilidades de el uso de métodos anticonceptivos modernos. No vamos a hacer el cálculo a mano de los coeficientes de un modelo de regresión logística. Basta decir que en el R la sintaxis para el modelo de regresión logística binomial es muy parecida a la sintaxis del modelo de regresión
múltiple o simple que hemos estado viendo, solamente que el comando en vez de ser LM es GLM, ¿no? GLM significa General Lineal Model, es el modelo lineal general, ¿no? Entonces la sintaxis, como ven, es muy parecida. Se pone en primer lugar la variable dependiente, en segundo lugar la variable independiente. Acá estamos indicando el tipo de modelo que estamos usando, que es un modelo logístico binomial, y finalmente indicamos cuáles son los datos. Estamos usando los datos de la ENDES 17, un subconjunto de datos de la ENDES 17, con la condición de que solamente estamos usando aquellas mujeres que han sido activas sexualmente en el último mes. Y pedimos un resumen del modelo. Como ven, funciona de manera muy parecida a la sintaxis del modelo de regresión lineal simple o múltiple. Y acá tenemos los coeficientes del modelo, ¿no? En esta sección, al igual que el modelo de regresión múltiple, observamos los coeficientes del modelo, y la diferencia respecto del modelo de regresión lineal múltiple es que, por ejemplo, no vamos a tener un R cuadrado o un error estándar. Eso lo vamos a ver más adelante. Con estos resultados podemos expresar el siguiente modelo de regresión. El modelo resultante para el uso de métodos anticonceptivos modernos entre mujeres en edad fértil que son activas sexualmente se puede representar de la siguiente manera. El logaritmo natural de la posibilidad o de los odds de usar métodos anticonceptivos es igual a 0.64 menos 0.41 por la variable urbana. Como se aprecia en los resultados, la variable urbana tiene como, urbano tiene como categoría de referencia la zona urbana. Recuerden, cuando vimos la regresión con variables dummy, urbano-rural es una variable dummy. Entonces, si urbana es igual a 0, estamos en una zona urbana. Y si urbana es igual a 1, estamos en una zona rural, ¿no? En este caso, este coeficiente, es el coeficiente B sub 1, lo que está midiendo es el efecto de vivir en una zona rural sobre el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Y el coeficiente B sub 0, que en este caso es 0.64, lo que mide es el efecto de, o sería el logaritmo natural de las posibilidades de uso de anticonceptivos en zonas urbanas, ¿no? Recuerden, si urbana es igual a 0, estamos ante una zona urbana. Si urbana es igual a 1, estamos en una zona rural. Entonces, si esta variable es igual a 0, 0 por 0.41 es igual a 0, por lo tanto 0.64 es el logaritmo natural de los odds de usar métodos anticonceptivos en zonas urbanas. ¿Cómo se interpretan los coeficientes? Dado que una probabilidad, recuerden que el símbolo phi representa la probabilidad, puede calcularse como los odds ratio sobre los odds ratio más 1, podemos decir que la probabilidad de usar métodos anticonceptivos puede calcularse de la siguiente manera. Es el E elevado a el modelo de regresión, B sub 0 más B sub 1 por X1, sobre E elevado al modelo de regresión más 1. Porque recuerden que el logaritmo, digamos, el modelo lo que mide es el logaritmo de los odds. Entonces, si queremos convertir el logaritmo a los odds, hay que sacar el antilogaritmo, ¿no? Entonces, un antilogaritmo es elevar E a la potencia X. En este caso, la potencia X es nuestro modelo de regresión. Entonces,
con esta ecuación tenemos que en zonas urbanas la probabilidad de que una mujer use métodos anticonceptivos es de 0.655 y en zonas rurales es de 0.557, simplemente haciendo los cálculos correspondientes. La ecuación de regresión en nuestro ejemplo modela los resultados de la tabla de contingencia que vimos al inicio de la presentación. Es decir, esta tabla, acá estamos representando el uso de métodos anticonceptivos según zona urbana y rural, calculados en porcentajes, estos son porcentajes, ¿no? Nos dice que el 65% de las mujeres en zonas urbanas usan métodos anticonceptivos y en zonas rurales el 55.7%. Estos resultados se modelan usando esta ecuación. En otras palabras, esta ecuación no hace sino representar en una ecuación lineal, usando transformaciones logarítmicas, una tabla de contingencia. Otro concepto importante en el análisis de regresión logística es la desvianza, que tiene que ver con el ajuste del modelo. La desvianza puede interpretarse de manera análoga a la suma total de cuadrados de una regresión lineal. En el caso de la regresión logística se reportan dos desvianzas, una para un modelo nulo, que incluye únicamente la intercepción y ninguna variable independiente, es decir, un modelo donde no estamos considerando ninguna variable independiente. Y otra desvianza que es la que se llama desvianza residual, la que queda luego de haber incluido las variables independientes del modelo. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia entre ambas desvianzas, mayor será el ajuste del modelo. Cuando se reporta un modelo de regresión en el R, tenemos dos partes. Una parte donde tenemos los coeficientes, ¿no? Con estos coeficientes calculamos la ecuación de regresión, ¿no? El logaritmo natural de los odds de la ocurrencia de un evento va a ser igual a 0.64 menos 0.41 x1. En este caso x1 es la condición de urbano o rural. Esa es la primera parte. Y acá también podemos ver que esto tiene un análisis de la significancia de los coeficientes. Tenemos un error estándar, una prueba de Z para comprobar la significancia estadística del coeficiente y un resultado, una probabilidad de eso. Como en los modelos de regresión múltiple o simple lineales, lo que nos interesa es que la probabilidad sea menor a un alfa, ¿no? Y los alfas que normalmente utilizamos son alfas menores o iguales a 0.05. Y la segunda parte del resultado de un modelo de revisión logística es la desvianza. Entonces, lo que tenemos primero es la desvianza nula, es decir, la desvianza de un modelo que no incluye ninguna variable ninguna variable independiente. Los grados de libertad es la cantidad de datos menos la cantidad de variables. Y tenemos la desvianza residual. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia entre estas dos desvianzas, ¿no? La desvianza residual es lo que queda luego de haber introducido una variable independiente. La diferencia entre estas dos desvianzas nos dice qué tanto el modelo ayuda a predecir la variable dependiente, ¿no? Cuanto mayor es esta diferencia, mejor el modelo nos ayuda a predecir. Esta diferencia entre las desvianzas, para ver cuánta diferencia nos lleva a un modelo estadísticamente significativo, puede analizarse a partir de una prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado nos permite evaluar si la diferencia entre las desvianzas es estadísticamente significativa. Entonces, calcula la diferencia entre las desvianzas, entre la desvianza nula y la desvianza residual. La diferencia es
172.8 y evalúa si esa diferencia es estadísticamente significativa. Si la probabilidad del valor de chi cuadrado calculado a partir de estas diferencias es menor a nuestro alfa o nivel de significancia, por ejemplo, menor a un nivel de significancia de 0.05, podemos concluir que el modelo es estadísticamente significativo, es decir, las variables que están incluidas en nuestro modelo nos ayudan a predecir o mejoran nuestra predicción de la variable dependiente de forma estadísticamente significativa. Otra medida que indica el ajuste de un modelo de regresión logística binomial es lo que se llama el pseudo R cuadrado. Existen diversos tipos de pseudo R cuadrados. Entre los más conocidos están el Cox-Snell R cuadrado y el Nagel-Kerke R cuadrado. El R cuadrado, esos son pseudo R cuadrados, se interpretan de manera parecida al R cuadrado de una regresión lineal, en el sentido de que varían entre 0 y 1, y cuanto más alejado de 0 o más cercano a 1, mejor sería el ajuste del modelo. Pero en este caso no estamos calculando varianzas explicadas, porque nuestra variable dependiente no tiene una varianza. Nuestra variable dependiente, recuerden, es una variable cuantitativa, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado en la interpretación del pseudo R cuadrado. El R tiene diversas funciones que permiten calcularlos. Una de ellas está en el paquete DevTools con la sintaxis que se aprecia a continuación. Acá tenemos los dos pseudo R cuadrados que calculados, el Cox-Snell y el Nagel-Kerke. Como se observa, son un poco bajos, aunque como vimos en la prueba de chi cuadrado, el modelo es estadísticamente significativo, la diferencia en las desvianzas es estadísticamente significativa. En principio, cuanto mayor es el pseudo R cuadrado, mejor el modelo explica nuestra variable dependiente. Pero en un modelo de regresión logística lo que más nos importa es identificar si las variables que estamos utilizando como variables independientes son estadísticamente significativas. En nuestro ejemplo, si la variable urbano-rural tiene un efecto estadísticamente significativo en ayudarnos a predecir o estimar, en nuestro caso, la variable dependiente o la probabilidad de ocurrencia de nuestra variable dependiente, que es el uso de métodos anticonceptivos.